Sí. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en el 7º encuentro de participación organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y de cara a que estamos en un año electoral, tenemos elecciones el próximo 28 de mayo, pues tenemos con nosotros a representantes de diferentes partidos políticos para participar nosotros también, ¿no?, en el debate electoral. Según el último informe AROPE del estado de la pobreza en Euskadi, aquí tenemos a 355.000 personas en riesgo de pobreza. Son el 16% de la población y según los datos que maneja la red, 2 de cada 3 personas en exclusión no votan. O sea, estamos hablando de un grupo muy grande de gente que no participa en la vida política porque no le atrae, porque no se siente representado o porque tiene otras cosas de las que preocuparse. Entonces, como paso hacia esa participación, pues podemos empezar hoy preguntando a nuestros representantes qué es lo que nos preocupa. Tenemos aquí a mi izquierda Esther Martínez, en representación del PP, ahora es juntera, en las Juntas Generales de Vizcaya y es candidata a la alcaldía de Bilbao. Teresa La Espada es la candidata socialista y ahora mismo es la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Sergio Murillo viene en representación de AJPNV y es el diputado foral de Acción Social. Izaskun Duque también es juntera de H. Bildu y Eneritxete Madariaga es juntera del Elkarrekin Podemos y es candidata a diputada general. Así que si la persona que va a hacer la primera pregunta está preparada, puede levantarse y ellos en 2 minutos, cada uno, contestarán. Hola, buenos días. Según la encuesta de la población, me llamo Pedro, represento a Cáritas. Según la encuesta de la población activa del INE, la tasa del paro de Vizcaya era de un 8,96% en el último trimestre del 2022. Pero hay personas que se encuentran en grandes dificultades a la hora de acceder al empleo. Personas mayores de 50 años y personas menores de 25 años. Y en especialidad aquellas que tienen una menor cualificación profesional o que se encuentran en una situación de exclusión social. Mi pregunta va a ser, ¿qué medidas tienen pensadas para crear y ofrecer oportunidades de empleo a personas en situación de exclusión social y especialmente a aquellas mayores de 50 años y menores de 25 años? Bueno, empezamos por mi izquierda, Esther. Bien. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Es verdad que el tema del empleo yo creo que es un tema fundamental porque no hay mejor política social que el empleo, la actividad económica y que todos podamos llevar a cabo un proyecto vital. Y es verdad que Vizcaya, lamentablemente, somos quienes tenemos, según Lanbide, el 11,4% de tasa de desempleo, somos los que tenemos la tasa de desempleo más alta de toda Euskadi. Y es verdad que hay sectores de la población que lo tienen muy complicado. O que lo tenemos, porque me incluyo. Somos los mayores de 45 años y son las personas más jóvenes. Y es verdad que hay también, especialmente municipios, comarcas, que tienen una tasa de desempleo más elevada que el conjunto de Vizcaya. Podemos hablar de Bilbao, podemos hablar de Sestao, por poner solamente algunos ejemplos cercanos. Nosotros creemos que lo que se debiera hacer en el tema del empleo es, primero, que Lanbide, que es funcione. Es decir, no tiene ningún sentido que Lanbide a lo único que se dedique es a recepcionar demandas de empleo, pero no haya intermediación. De hecho, por parte de Lanbide, no llega al 4% la intermediación en los contratos que hace. Yo creo que esto es algo que es estructural, que viene desde hace tiempo y que por parte del Gobierno vasco no se le ha sabido dar solución hasta este momento. Luego yo creo que también se debe incentivar para los mayores de 45 años, yo creo
creo que cuando vamos cumpliendo años, pues adquirimos experiencias, adquirimos otras competencias que no son la juventud que hemos dejado atrás, pero sí una experiencia que puede venir muy bien para el mercado laboral. Nosotros lo que vamos a plantear en nuestro caso son mayores bonificaciones o bonificaciones fiscales para aquellas empresas que contraten a personas mayores de 45 años. Yo creo que es todavía desde los 45 hasta los 67 que nos jubilamos, todavía nos quedan muchos años de vida activa, muchos años de vida productiva y muchos años en los que poder aportar también con nuestro trabajo a la sociedad. Bonificaciones para mayores, ¿no? Es un poco lo que propone Esther Martínez. Y para los jóvenes vamos fuera de tiempo, pero bueno, sí, hacer una pequeña apreciación. Sí, con los jóvenes rápido. Yo creo que tenemos una de las juventudes mejor formadas de la historia. A los jóvenes cada vez se les exige más en tema de formación y luego, sin embargo, nos estamos dedicando a un sector servicios que probablemente o en gran medida no dé cabida a la cantidad de talento que tienen nuestros jóvenes en Vizcaya. Teresa. Gracias por invitarme. La verdad es que algunos y algunas me conocéis, supongo, porque he paseado por los servicios y os conozco y estoy viendo caras que me resulta muy agradable veros. Quiero afear primero la conducta porque me parece importante estar aquí y me parece importante que los que somos candidatos a diputados generales estemos aquí. Creo que tenían que haber venido los candidatos a diputados generales de las listas electorales que nos presentamos y no solamente quienes podemos saber más o menos de la materia. Así que yo sí que quiero afear, porque para mí es importante estar aquí y no solamente estar en la foto del Tour, que otros candidatos han preferido estar en la foto del Tour y no venir a estar con vosotros. Yo he preferido estar con vosotros y vosotras. Bien, el empleo. Primero, condición súper importante, que en este debate se hable de empleo. Claro que sí. El empleo es un elemento fundamental de estructura social, de inclusión social, de participación de la vida social. No el único. Hay muchas formas de participar en la vida social y no solamente tiene que ser a través de un empleo en el que se cobre una remuneración económica. Cuidar a las personas, cuidar a las demás, estar en la participación social, estar en muchos lugares también es muy importante, pero el empleo es un elemento fundamental. Y yo, la verdad es que desde que yo soy diputada de empleo, llevo 8 años hablando de empleo y empleo para las personas con máximas dificultades. Y todos los programas de empleo que hemos ido poniéndolas con un puntaje muy especial para las personas con máxima vulnerabilidad. Y lo hemos hecho en Lamberri, en Gasteón, en empleo para personas jóvenes, lo hemos hecho en los programas Laborland, lo hemos hecho en los programas de formación para el empleo, lo hemos hecho en todos los programas, precisamente porque lo primero que hice en el año 2015, cuando cogí el primer área como diputada de empleo, fue mirar a las personas que tenían dificultades e inclusión. Si yo soy diputada de empleo, de inclusión, de igualdad, de cooperación y diversidad, no tenía otra que transversalizar lo que estaba haciendo. Luego miré especialmente a las personas con máximas dificultades. Mayores de 55 años, todos los decretos subvencionales que sacamos en Diputación tienen especial puntaje para mayores de 55 y programas muy específicos para ellos. Menores de 25 con puntaje 35-25, depende de cuáles son los decretos. Tenemos puntajes especiales y programas especiales. Quiero destacar los programas que hacemos con especial mirada a las personas vulnerables. Gasteón. Hemos conseguido un 70% de inclusión en la empleabilidad con las personas que trabajamos jóvenes. Creo que cuando se ponen miradas, se ponen apoyos, se pone acompañamiento, se pone orientación sobre las personas, por muy alejadas que las personas estén del mercado laboral, tenemos capacidades para acercarlas. Y eso es exactamente lo que hemos intentado hacer todo el tiempo. Gracias, Teresa. Ahora, Sergio. Es que Ricardo Paul, por hacer la pregunta y gracias a APN también por organizar este foro. Me agradezco que, Paul, que hicieras la pregunta, porque creo que tenemos que hablar de empleo también para todas las personas, las mayores de 50 y los menores de 25, y ahí hacer un especial esfuerzo en acompañarles hasta el mercado, acompañaros hasta el mercado de trabajo. A veces el proceso es más complejo, porque la distancia respecto a lo que las empresas quieren es más grande, y ahí tenemos que hacer itinerarios más largos en los que no solamente la cualificación o el título sea importante en el acompañamiento, en las herramientas que tenemos que dar a las personas para hacer ese camino hacia el empleo, sino que tenemos que darle otro acompañamiento más social que muchas de las entidades que también participan de APN realizan. En ese sentido es en el que creemos que hay que seguir caminando. Estamos en la Diputación en ese sentido, pero también, y en la otra parte, en la parte de esos empleos están en empresas.
y también tenemos que seguir trabajando en la Diputación, trabajando en que haya empresas que ofrezcan empleo de calidad y que también se comprometan con ofrecer oportunidades a quienes a priori están más lejos de ese mercado laboral. Y hay empresas que lo hacen, empresas de inserción concretamente, por ejemplo, pero también hay otras empresas de mercado ordinario a las que también, pidiéndoselo, como desde las instituciones, pueden ofrecer esas alternativas. Y completo, y también nosotros como Administración somos a veces un empleador y las ofertas públicas de empleo las hemos adaptado a las personas con discapacidad y tenemos que explorar el camino para que de una u otra manera también haya empleo para personas que vienen de procesos de inclusión en la Administración o en la contratación que nosotros hacemos desde la Administración pública. Muchas gracias. Izaskun. Bueno, uno, eskerrik asko gonbidapenarengatik, eskerrik asko eman zaudeten guztioi. Y voy a empezar por una aclaración, ya que Teresa creo que ha aludido directamente a las personas que estamos aquí. Yo no soy la candidata a diputada general, es Iker Casanova y hoy no ha podido estar porque está en su labor parlamentaria. Hoy hay pleno en Gasteiz y no ha podido venir, si no hubiera estado encantado de estar con vosotras. Y bueno, me ha tocado a mí. Y yendo un poco a la pregunta que se nos trasladaba en relación al empleo, bueno, creo que igual hay una respuesta que es más estructural, más profunda quizás, que responde un poco a por qué las personas mayores de 50 años pueden estar en esa situación vulnerable o desempleo o de precariedad. Y se trata de qué sistema productivo tenemos, ¿no? Estamos aquí al lado del Palacio Euskalduna, que muchas recordaréis que ha tenido pues, otro tipo de pasado y otro tipo de uso, ¿no? Nuestro territorio, Vizcaya, y en especial Bilbo, Ezkerraldea, la margen minera también, pues han pasado de un sistema productivo industrial a un sistema de servicios, ¿no? de servicios que es mucho más precario y que además ahonda en esas brechas sociales como la brecha de género, además de colectivos como los que estamos hablando de mayores o jóvenes. Y tristemente hace poco salía la noticia de que Bilbo encabeza, por encima de otras ciudades europeas, pues los índices de paro entre la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una respuesta mucho más profunda en relación a ese cambio que debemos hacer hacia un sistema productivo o hacia un modelo industrial avanzado, no como esa industria pesada que teníamos aquí en Bilbo, pues que dé respuesta y que dé empleos de calidad y dignos, ¿no? Pero también si bajamos un poco a las competencias que puede tener la Diputación en políticas de empleo, nosotras siempre le decimos que, bueno, que también es responsable del empleo público, ¿no? Es decir, aquí hoy estáis diferentes entidades del tercer sector. La Diputación colabora a través de convenios con diferentes entidades del tercer sector que hoy mismo están en lucha, las trabajadoras, por sus convenios, ¿no? Y nosotras creemos que la Diputación es responsable, tiene una responsabilidad para garantizar que las personas que también trabajan en todos esos sectores pues tengan unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Y creemos que hay una labor que sí que puede hacer esta Diputación, también a través, lo decía Sergio, ¿no?, de los contratos que hace la propia Diputación, pues incluyendo cláusulas sociales para que las personas que estén más vulnerabilizadas pues puedan acceder a empleos de calidad. Eskerrik asko. Eneritz. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la organización de un acto como este, porque creo que es importante acercar la política a la gente y esta es la manera, así que agradecida por estar aquí y espero que esto se siga haciendo más veces y más adelante. Con respecto a lo que comentabais de medidas para el empleo, yo no soy capaz de hablar de las medidas para el empleo sin pensar en cuál es la situación que tiene actualmente el mercado laboral. Y de ahí van a venir nuestras respuestas, ¿no? Nosotras lo que vemos es que hay un mercado laboral que ahora mismo está precarizado, especialmente para las mujeres. Los sectores feminizados son los que están precisamente más precarizados, aquellos donde se requiere un nivel de capacitación más bajo, digamos la hostelería, la limpieza, y en ese marco, que son marcos, ¿no?, o espacios de trabajo donde podríamos trabajar todas y todos sin mucha cualificación, lo que nos encontramos es
pues que es un espacio con malos salarios, donde se trabaja muchas horas y donde no hay un reconocimiento al trabajo que se está haciendo. Y creemos que esa es la primera parte que hay que hacer o que tenemos que construir, ¿no? Que sería el que al menos se cumpla la legislación en materia laboral vigente y que se reconozcan estos trabajos como importantes. ¿Qué nos encontramos también en el mercado laboral? Que cada vez hay se mete más tecnología, ahora vienen también las inteligencias artificiales, y esto puede ser algo que, bueno, pues que de alguna manera vuelva a ser un elemento de exclusión del mercado laboral de muchas personas, o podemos utilizarlo para incorporar a más personas dentro del mercado laboral. ¿Y esto cómo? Tenemos que ir a un modelo de trabajo distinto, donde el trabajo que hay se reparta entre los que estamos. Tenemos que hablar de los tiempos de trabajo, ¿no? De cómo organizamos nuestras vidas. No podemos hablar del empleo o del trabajo si no somos capaces de ver que también es importante otros elementos dentro de nuestra vida, lo que dedicamos al ocio, a la cultura, a nuestro tiempo libre, a poder cuidarnos a nosotras o a poder cuidar a otros. Entonces, el trabajo tiene que ocupar un espacio de nuestro tiempo, pero no todo el tiempo. Y eso requiere que el trabajo que haya se reparta entre todas. Y es ir a una forma de entender el modelo clásico del trabajo de otra manera. ¿Qué más cuestiones nos estamos encontrando dentro del mercado de trabajo? Bueno, pues que nos estamos encontrando una crisis ecológica, ¿no? Que marca que las diferentes empresas... El tema ecológico, cambio climático y luego demás va para la segunda pregunta, porque ya estamos un poco fuera de tiempo de la primera. Una última apreciación y pasamos a la segunda pregunta. O sea, la crisis climática afecta a que los modelos empresariales cambien, y esto va a hacer también que se expulse gente del trabajo, esto de primeras, pero esto puede hacer también que incorporemos gente a los nuevos mercados y nichos de negocio que hay. La formación es importante, pero necesitamos que se nos acompañe en esa formación y en ese proceso de inclusión. Y ahí también estáis metidos vosotros y vosotras. Vale, muchas gracias. Pues ya hemos cerrado el turno de empleo y ahora nos toca el de cambio climático. APAI, bueno, me llamo Javi, soy usuario de la Asociación Visitegui. Quería agradeceros vuestro tiempo y vuestra presencia, y a mis compañeros también. Bueno, y voy a hacer un pequeño comentario, si os parece, sobre el medio ambiente, biodiversidad y cambio climático, ¿no? El cambio climático y la pérdida de biodiversidad es un tema de cuya importancia somos cada vez más conscientes en nuestra sociedad. Y un tema relevante en la lucha contra el cambio climático es el cuidado de nuestros bosques y nuestra flora autóctona, muy rica y diversa en Vizcaya. No sé si estáis de acuerdo, sí o no. Bueno. Y un poco la pregunta, ¿podríais hablarnos de qué medidas concretas pondríais en marcha en Vizcaya para luchar contra el cambio climático y garantizar una gestión forestal sostenible que evite la pérdida de biodiversidad de nuestros bosques y de nuestro entorno? Es que ricasco. Gracias. Pues empezamos esta pregunta por Teresa. Gracias. Bueno, es verdad. Claro que estoy de acuerdo. El cambio climático seguramente es uno de los grandes retos que tenemos en este momento delante en la economía española, en la economía europea, en la economía mundial. Para que el cambio climático sea eficaz y efectivo y empecemos a hacerlo de manera rápida y justa, tenemos que plantearnos que hay que ponerse la tarea sobre ello y hacerlo desde todos los lugares y todas las administraciones. Europa ha marcado las 3 transiciones. Europa ha decidido que la transición ecológica es un elemento central y fundamental de la cohesión social, que debe ser justa, que debemos hacerlo de manera rápida, y está dispuesta a poner recursos económicos, que eran las 3 variables más importantes para hacer bien la transición ecológica. Claro, claro que tenemos deberes que hacer. En Vizcaya tenemos muchos deberes que hacer. El primero y más importante tiene que ver con la movilidad. Una parte muy importante que tiene que ver, el 27% del efecto invernadero se produce justamente por la movilidad, por el transporte. Luego, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es apostar por cómo vamos a hacer la movilidad en Vizcaya, de qué manera vamos a hacer el tránsito hacia una movilidad que no sea contaminable y cómo vamos a elaborar todo ese circuito para que no, bajemos los gases de efecto invernadero. Para mí es muy importante diseñar una movilidad absolutamente bien gestionada, que tiene que ver con
un transporte en este momento bonificado, que creo que ha sido un elemento central para poder hacer que las personas usen el transporte público, y creo que esa medida la tenemos que poner y reivindicar. Tenemos que reorientar la economía de la economía lineal a la economía circular. Antes hablábamos de 3 Rs, la de reducir, reutilizar y reciclar. Ahora hablamos también de otras 4 Rs más: rediseñar, reparar, renovar y recuperar, para que la finalidad de la economía, las personas no pensemos que las cosas son de usar y tirar, las consumamos y se vayan a la basura. Creo que tenemos que cambiar, sensibilizar a la población para saber qué es ecológico y qué no es ecológico, cuándo estamos contribuyendo al medio ambiente y cuándo no. Y las administraciones públicas tenemos que hacer y acompañar todo este proceso, porque si no lo hacemos bien, nos estamos jugando el planeta sin ninguna duda. La presión que está recibiendo en este momento el planeta a nivel de exceso de población y la contaminación ambiental es brutal. En Europa tenemos la conciencia puesta, pero en otras partes del mundo no la tienen. Y tenemos que empujar también desde Europa para que la conciencia sea global, porque el planeta es el mismo para todos y para todas. Y si no lo tenemos claro, vamos a montar, el planeta tiene sus días contados. Luego, por tanto, nuestra casa, nuestro lugar de acogida tiene los días contados. Gracias, Teresa. Vale. Lo siento. A mí me han dicho 2 minutos y los hemos pasado. Sergio. Gracias, Javi, por la pregunta. No soy un experto en esto, pero sí que es verdad que está declarada la emergencia climática. No sé si somos conscientes, pero así está declarada ya. Y, por tanto, tenemos que actuar todos y todas. Como administraciones, en lo que nos toca, como Diputación hemos hecho un plan de eficiencia energética, porque tenemos que reducir el impacto que generamos en el planeta. Y en la parte de los bosques, a la que hacías mención también en tu pregunta, claro, estamos teniendo últimamente, también como parte de esta emergencia climática, más incendios. Tenemos que promover que esos bosques se mantengan, porque muchas veces tiene que ver con que esos bosques no están mantenidos, porque se han dejado, porque no daban rentabilidad para los propietarios, porque el 75% de los bosques en Vizcaya son de propiedad privada. Bueno, pues ahí tenemos una línea de subvenciones para que planten especies autóctonas, y en la parte que nos toca, en el resto, estamos adquiriendo nuevos terrenos en zonas concretas, muy específicas y con enclaves concretos, para replantarlas con especies autóctonas, que son mucho más protectoras del medio ambiente, limitan el impacto de los incendios, porque no erosionan tanto la tierra y evitan que los incendios se propaguen tan rápido. Esas son las líneas en las que yo creo que tenemos que avanzar, y en esto que estamos en una emergencia climática, cada uno de nosotros y nosotras, con el transporte o con otras medidas, tenemos que tratar de reducir nuestro impacto en el medio ambiente, porque es el único que tenemos. Vizcaya es la única que tenemos y tenemos que cuidarla, y cada uno podemos hacer nuestro pequeño gesto. Gracias, Sergio. ¿Izaskun? Galderarengatik. Bueno, pues sí, como decía Sergio, la mayor parte de las hectáreas de bosque de Vizcaya están en manos privadas, pero sí que hay otra parte, yo tenía aquí apuntado que son unas 31.000 hectáreas de monte público, ¿no?, en las que se puede intervenir directamente desde las políticas que se hacen desde la Diputación. Y bueno, la lectura que hacemos desde H. Bildu es que vamos tarde y no demasiado bien en la protección de nuestros montes, ¿no? Y creemos que hay que entender además los montes de una manera holística, ¿no? Porque Sergio decía, no es únicamente que podamos ir a pasear a los bosques y disfrutar de nuestro ocio allí, también hay una parte productiva, es decir, hay una parte industrial, ¿no?, una parte de empresas que sacan la madera de ahí, entonces también es una parte de una industria y hay otras muchas cosas que nos ofrecen en los bosques, ¿no?, como apuntabas tú también, pues poder hacer frente a los incendios siempre que tengamos pues bosques con digamos árboles autóctonos y diversos, no monocultivos. A nadie se le escapa que si paseamos por los montes de Vizcaya, mayormente el paisaje que tenemos son pinos, ¿no? Igual en Guipúzcoa hay más diversidad, pero creemos que esa es una de los factores importantes que hay que apuntar, ¿no? Una es que sean bosques autóctonos y diversos en las plantaciones que se hacen, y otra también el cuidado del suelo, ¿no?, que no se hagan lo que se llama matarrasa, ¿no?, o sea, acabar con todos los árboles de golpe, cuidar el suelo, porque al fin y al cabo la biodiversidad también se encuentra en la tierra, en el suelo, no solo son los árboles, hay muchos microorganismos, muchos seres vivos
en la tierra, que es lo que al fin y al cabo protege también a ese bosque, ¿no? Entonces, dos factores son principalmente importantes en las políticas que tendríamos que poner en marcha o fortalecer desde la Diputación. Es fomentar que esos bosques sean autóctonos, con especies de árboles autóctonas y diversas, y cuidar de nuestro suelo, ¿no? Que es lo que luego también nos protegerá ante incendios o ante derrumbes, ¿no? Cuando llueve de forma importante. Es que ricasco. Enerit. Parece que es una pregunta de lo más interesante, y creo que hay cuestiones, muchas cuestiones que hay que poner en marcha, pero no son fáciles, sobre todo porque es más fácil luchar contra la emergencia climática si tienes dinero que si no lo tienes. Y esto es un elemento que tiene que estar encima de la mesa. ¿Qué es lo que podemos hacer desde los medios que tenemos y desde las instituciones? El transporte público, yo estoy de acuerdo que es una de las medidas que es imprescindible. Fomentemos tener una red de transporte público que dé servicio de forma eficaz a toda Vizcaya, y a fecha de hoy eso no ocurre, y de hecho cada vez se utiliza más, ¿no?, digamos, el transporte privado. Entonces, hagamos una buena red de transporte público, y eso, bueno, pues sacará también coches de la vía. Y decía lo del dinero porque realmente, bueno, están los coches eléctricos, los coches híbridos, que también contaminan, pero también hay que tener mucho dinero para poder comprárselo. En las ciudades se pueden hacer y se están haciendo zonas de bajas emisiones. ¿Cómo podemos seguir ayudando desde las administraciones? Pues ayudando a la gente que tiene menos recursos precisamente a rehabilitar sus viviendas para que tengan unas mejores ventanas, para que tengan un mejor aislamiento térmico en su casa, para que no tengan que poner la calefacción tan elevada o gasten tanto, o incluso puedan poner la calefacción en algunos casos, a que puedan llegar a tener autoconsumo, que produzcan su propia energía. Ahora mismo todas las subvenciones que hay, quienes pueden tener acceso a esas subvenciones son gente que tiene buenos salarios. Entonces, ¿qué pasa con la gente que tiene unos recursos más bajos? Esas personas no podemos acceder, ¿no?, a poder tener, bueno, pues una instalación, por ejemplo, fotovoltaica en nuestra casa para poder producir energía. En esa transición energética es importante también que demos valor a las zonas rurales, al consumo local, al producto que se produce al lado nuestro, al lado de nuestra casa, ¿no? Lo que se produce en los pimientos de Guernica y no los que vienen, pues bueno, pues de Perú, ¿no? O que dejan una huella ecológica para venir hasta aquí esos pimientos, teniéndolos ahí a 20 kilómetros o en otros casos a 20 metros de casa, ¿no? O sea, tenemos que potenciar y ayudar también al medio rural, a la agricultura, a la ganadería local, para que realmente podamos consumir producto de calidad y que deje una menor huella ecológica. No sé si me Gracias, Eneritz. Nos hemos pasado un poco, pero bueno, el turno de Esther. Sí, yo creo que la lucha contra el cambio climático, que siempre lo hemos visto como algo del futuro, pero es algo que realmente está aquí, ¿no? Y de hecho el Cantábrico todos los años sube varios milímetros, es como llega a más de 1 centímetro cada legislatura lo que está subiendo, con lo cual es algo cierto que, aunque lo veíamos como algo lejano, pues el cambio climático lo hemos vivido también esta misma semana con las olas de calor que tenemos, ¿no? Yo creo que el tema de la bajada de las emisiones es importante, y todavía se están haciendo esfuerzos, obviamente, por parte de todas las administraciones, y también lo hacemos el conjunto de los vizcaínos, pero estamos todavía muy lejos de alcanzar los objetivos que están fijados para el año 2050. Y luego yo creo que tenemos entre todos algo fundamental, que es la preservación de nuestro territorio, ¿no? El 60% de Vizcaya es forestal. Se ha comentado antes, técnicas como la del corte a matarrasa pues deben ser absolutamente, no tienen ningún sentido, y efectivamente lo único que hacen es penalizar
en nuestro territorio, y yo creo que ahí debemos entre todos plantear que se necesitan también por parte de la Diputación más medios humanos y más medios naturales, sobre todo cuando se está desarrollando actualmente nueva legislación en medio ambiente para el conjunto de la comunidad autónoma vasca, y hacen falta más medios y más recursos para proteger nuestro territorio. Estamos desde luego de acuerdo con la moratoria que hemos apoyado de nuevas plantaciones de eucalipto. Luego también quería comentar, que no se ha comentado, pero creo que también hace falta una especial protección de la fauna que tenemos autóctona. Hay fauna amenazada, un centenar de especies en Vizcaya, como el visón europeo, el pez espinoso, y también trabajar para la erradicación de las especies invasoras, que algunas son muy conocidas y sabemos desde hace tiempo, como el famoso plumero de la Pampa o el mejillón cebra, que al final pues generan muchos déficits en nuestro territorio. Y sobre todo creo que hace falta también un plan territorial sectorial de energías renovables que excluya las zonas que tienen mayor valor paisajístico, mayor valor natural, y de esta manera entre todos proteger nuestro territorio. Gracias, Esther. Bueno, hemos terminado ya con el medio ambiente y pasamos al turno de ocio y cultura. Buenos días, yo soy Paco, formo parte de la Asociación Visitegui. ¿Yo? Hola, yo soy Joana, también represento a Visitegui. Vale. El artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice expresamente que toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que él resulte. Pero las personas en situación de exclusión social en general tienen un menor acceso al ocio y a la cultura, principalmente por tener un menor acceso a la información y por falta de recursos económicos. Bueno, y la pregunta es, más allá de los bonos culturales, ¿qué propuestas tienen para garantizar los ejercicios de este derecho a todas las personas y especialmente a las personas de situación de exclusión social? Sergio, empiezas tú ahora. Gracias. Bye. Gracias, Paco, y gracias, Joana. Creo que sí, es así. Lo suele decir el director del Museo de Bellas Artes de aquí de Bilbao, Miguel Zugaza. Dice que la cultura nace porque hay una sociedad y debe devolvérsele o debe abrírsele a esa sociedad. Y esa es nuestra obligación, que no hay una exclusión cultural. En ese sentido, seguramente la red más social de recursos culturales en Vizcaya sean los museos, como este museo marítimo, que hay más, hay otro en Bermeo, hay muchos museos de la Diputación Foral de Vizcaya cuyo acceso es gratuito. Eso es acceder a la cultura, eso es lo que tenemos que hacer, que sea accesible, asequible, primeramente porque es gratuito, y después accesible porque tenemos que las personas que también están aquí sean personas accesibles, que hagan más accesible esa cultura, el conocer, entender qué es lo que en este museo se muestra, porque se habla de la historia, se habla de determinadas temáticas, y esas tenemos que hacerlas también, además de asequibles, accesibles. Pero esa red de museos que es, desde nuestra perspectiva, muy social, que es la que tenemos que seguir promoviendo, tiene que completarse con acceso a Internet, y la Biblioteca Foral es lo que quiere hacer. Tenemos una biblioteca en Bilbao que es abierta, en la que se puede acceder de cualquier manera, o el ocio también desde muy pequeños, como los Udalecus, donde hay una discriminación positiva, si sirve la expresión, es decir, hay posibilidades para que todo el mundo, sin exclusión por su capacidad adquisitiva, pueda ir también de Udalecus. Eso nos hemos empeñado en transformar esos recursos, esas respuestas, esas fórmulas, además de los bonos culturales, que son en un momento puntual una respuesta que es importante, pero que tenemos que habilitar otras que todo el año, durante todos los fines de semana del año, durante todas las tardes del año, porque seguramente para completar un proceso pleno de ciudadanía, también el derecho cultural, como decía Paco, sobre la Declaración de los Derechos Humanos, también el derecho al acceso a la cultura en la que vives, participar de la dinámica social, también es participar del conocimiento y de la cultura que hay en tu sociedad, y en Vizcaya tenemos buena y mucha cultura y estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando para que sea accesible y asequible.
Eskerrik asko, Sergio. Izaskun. Sí, pues nosotras también creemos, ¿no?, que la cultura debe ser un derecho universal y accesible para todas las personas. Y creemos que las políticas que impulsa la Diputación en muchos casos no avanzan en esa dirección, ¿no? El modelo cultural que impera en nuestro territorio y en muchos otros, creemos que tiene una manera de entenderse economicista, ¿no?, que se mide en relación al retorno económico. Por ejemplo, por poner ejemplos concretos, pues hay una política muy concreta para que se realicen grandes eventos en Vizcaya, ¿no?, en concreto en Bilbao, grandes eventos culturales o grandes museos como puede ser el Guggenheim o cosas de ese tipo, ¿no?, a las que seguramente muchas de las personas que estáis aquí no tenéis acceso, aunque haya, como ha dicho Sergio, el acceso sea gratuito, pero el modelo cultural que se impulsa está siempre pensado en torno a un retorno económico, es decir, que deje dinero, ¿no?, en la ciudad, más que deje un retorno social, es decir, que la cultura sea accesible, universal para todas las personas, ¿no? Y nosotras creemos más en ese modelo de cultura, una cultura más comunitaria, digamos, arraigada a los barrios y a las calles, ¿no?, a la gente de a pie, digamos. Y creemos que esa debería de ser, esa debería de ser el modelo que se debiera de impulsar a través de la administración pública. No decimos que no haya que hacer eventos, que no deje un beneficio económico y social en museos como el Guggenheim, pero creemos que desde la administración pública el modelo que se debe impulsar, más allá de los bonos, tiene que ser una cultura comunitaria en la que no solo recibamos como si fuera un objeto de consumo cultura, sino que todas aportemos a la cultura, ¿no?, de nuestro territorio, de nuestras calles. Eskerrik asko, Eneritz. Pues yo creo que voy a hacer eso que no pasa muchas veces en política, pero cuando dices, mira, hay elementos que a veces estamos de acuerdo en los diferentes partidos políticos. Y ocurre una cosa, y es que para poder tener acceso a la cultura tienes que tener dos cosas: tiempo, que no abunda, tiempo libre, tiempo de ocio, que para poder dedicar a poder ir a museos, al cine, al teatro o a la plaza de tu barrio a estar con tus amigos. Para eso hay que tener tiempo y luego hay que tener dinero. Desgraciadamente, para disfrutar de la cultura en Vizcaya hay que tener dinero, porque si no, más allá de los museos forales, es difícil que puedas tener acceso a la cultura. Los museos son gratuitos, no todos, y luego la cultura callejera también, y a esa tenemos acceso todos. Pero más allá de eso no hay posibilidad de que podamos tener acceso a la cultura de forma asequible, porque además de tener dinero no suele ser barata, es cara. Y en esto es en lo que estoy de acuerdo con Izaskun, y es que el modelo cultural que se está desarrollando en Vizcaya tiene que ver con ese modelo cultural de hay que gastarse mucho dinero en la entrada, ¿no? Hay que gastarse mucho dinero porque si no, no vas a tener acceso a ese espectáculo o a esa lectura de un determinado libro o a esa película, ¿no? Y en ese sentido, nosotras lo que apelamos es porque ese desarrollo cultural se produzca en los barrios, en lo local, cercano a la gente, y donde sea un espacio que sea abierto a toda la ciudadanía, que todos podamos entrar, donde participe la comunidad, las personas, cada uno de nosotras y nosotras, pero también los productores de esa cultura. Y hay un elemento también muy importante y que no se nos puede olvidar en esta cuestión, es que precisamente estos productores culturales están en la absoluta precariedad. Es decir, o eres un pintor o un cantante, un músico espectacular que te conocen aquí en Roma y en Miami, o tienes muchas dificultades para poder trabajar y para poder vender tus productos. Y son estas personas las que necesitan financiación pública y, sin embargo, el presupuesto de cultura, por ejemplo, del Departamento de Cultura en Diputación, una décima parte de ese presupuesto se va directamente al Guggenheim y el resto es para otras cuestiones y para producciones culturales de este tipo, más cercanas a la gente,
¿no? Donde también sea asequible para quienes queremos tener acceso a esa cultura y para quienes las producen, bueno, pues realmente no es algo accesible ni tienen posibilidades de poderlas desarrollar y sobre todo de poder desarrollar vidas dignas ellos mismos, quienes producen elementos culturales, porque están, como digo, en la absoluta precariedad y en algunos casos en la indigencia. Gracias, Eneritz. Esther. Gracias. Es verdad que la cultura hay muchas veces que cuesta dinero y que tenemos dificultades también para poder acceder a ella, creo que ya se ha comentado. Bien es cierto que tenemos algo que está en todos los barrios, en todas las ciudades y que nosotros creemos que se debiera aprovechar mejor también para la cultura. Y son los centros educativos. Al final, los colegios, ya sean públicos o concertados, están ahí y nosotros creemos que se debieran aprovechar más como centros de desarrollo comunitario. Dentro de los colegios, después del horario escolar, se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que hay un programa que desde hace muchos años está funcionando en Vizcaya, es el programa de deporte escolar, y nosotros creemos que una cosa similar se debiera hacer un proyecto de desarrollo cultural también, donde todas las familias, todos los niños, todas las personas puedan tener acceso a la cultura. Se pueden organizar desde los colegios, por supuesto, visitas a museos, cinefórums, salidas a cine comercial, acceso a actividades divulgativas y culturales, porque además dentro de Vizcaya y en Bilbao también en concreto hay un montón de exposiciones de asociaciones que se encargan de divulgar la cultura y creo que los centros educativos podían ser un buen espacio para que todo el mundo podamos tener acceso a través de ellos. Además, yo creo que se podría poner en marcha este programa con la concertación, la contratación de personas vinculadas a la animación sociocultural que harían que esto fuera posible con el apoyo por parte de todas las instituciones, también de la Diputación Foral, también de los ayuntamientos, porque al final creo que esto tiene que ser algo compartido entre todas las administraciones públicas. Y nosotros, además, en Bilbao, igual que en el resto de Vizcaya, pues en todos los barrios hay uno o varios centros que entendemos que debieran ser esta punta de lanza para que nadie, por un tema económico, pueda dejar de acceder a la cultura, que es algo fundamental. Con lo cual, aprovechar las escuelas como centros de desarrollo comunitario, y tenemos pues un espejo como puede ser el deporte escolar. Miles de niños en toda Vizcaya hacen deporte, que también es una parte de la educación dentro del deporte escolar, y creemos que también miles de niños podrían participar más de la cultura que tenemos a través de los centros educativos. Gracias, Esther. Gracias Teresa. a ti. Bueno, yo creo que la cultura es un bien básico y además está reconocido como derecho humano, como lo mencionabais, y creo que es imprescindible que la cultura esté dentro de los procesos de inclusión, de trabajo con las personas, de participación social. Dicho esto, creo que la cultura tiene que abrir la mirada frente a lo que solemos llamarle cultura. La cultura es diversa, es plural, es enorme, y a mí, cuando ponemos esa mirada monolítica de lo que significa cultura, creo que nos centramos simplemente o en museos, o en arte, o en teatro, o en cine, o en espectáculos, grandes eventos. La cultura tiene que penetrar en todos los barrios y todos los lugares de Vizcaya. Y la cultura, además, es lo que podemos hacer cuando nos ponemos a hacer nosotros una obra de teatro, un comentario con un libro, una lectura de un libro y luego un comentario posterior. Eso es cultura. Cultura la podemos desarrollar en todos los sitios y en todos los lugares. Cultura desarrollamos nosotros con un grupo de niños y niñas cuando estamos financiando en este momento en el departamento una cesión de instrumentos para que los niños y niñas que están en dificultades puedan tocar todos los días y puedan ensayar, y luego se hace un concierto con ellos. Es un programa precioso. Cultura es AmiArte. AmiArte es un grupo de personas en exclusión social que participan en un centro que tenemos y que subvencionamos en Diputación, y que a través del arte pintan y hacen esculturas y hacen figuras. Por cierto, mi despacho, me he fijado hoy, todos los cuadros que tengo son todos de AmiArte.
por cierto, que los hemos ido comprando, no creéis que encima subvencionándolos. Por cierto, eso es cultura también. Cultura también es cuando desde los recursos de Diputación yo llevo, y aquí he visto que hay algunas usuarias, personas, me llevo al palco de Diputación a usuarios de estos servicios. Eso también es cultura. Cuando se he llevado a los palcos de Diputación y hemos ido y hemos abierto los palcos de Diputación, que son de uso privativo de la Diputación, lo hemos abierto a la ciudadanía. O cuando las entradas que a veces nos donan para espectáculos concretos, yo os los doy a vosotras y a vosotros. Eso es cultura también. Luego, por tanto, la participación cultural es absolutamente imprescindible, pero también de manera activa por vosotros y por vosotras. También es importante que vosotros os sintáis absolutamente partícipes de la sociedad vizcaína y que desde vuestras diversidades participéis y que desde vuestros lugares cada uno haga cosas muy distintas, porque justamente es un elemento para mí imprescindible de participación social. Absolutamente. ¿He terminado ya? Más o menos. Joder. Qué barbaridad. Oye, de verdad. Es que 2 minutos. A mí me no dan cortas mucho. antes que a estos. No. A mí me cortas antes que a estos, es que fijo. Algunos se autolimitan solos. ¿Y tú lo estás viendo? Bueno, A todos igual. Lo intento. Hemos terminado ya con la tercera pregunta, la de cultura. Sabemos que tenéis muchas más cosas que decir que las que se pueden decir en 2, 3 o 3 minutos y medio, en algún caso, pero los tiempos son los que tenemos y entonces ahora pues tenemos que abordar la cuarta pregunta, que es la autonomía de las personas en situación de exclusión social. Hola, yo me llamo Amaya y vengo de la asociación Subieche. En general, las políticas de inclusión tienen como objetivo que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida de manera autónoma e independiente. Sin embargo, la configuración del sistema de protección social en base a sus sistemas de llegar a esa emancipación. ¿Qué plantean ustedes para que las diferentes políticas estén alineadas y coordinadas para que no haya diferencias en requisitos de acceso a los diferentes servicios, prestaciones y así facilitar el cumplimiento de ese objetivo de vida autónoma e independiente? Izaskun, ¿empiezas tú? Eso es, Kerkasco. Bueno, pues de esto además yo creo que hemos hablado en numerosas ocasiones, muchos debates en los plenos, en las comisiones, y es algo a lo que yo siempre hago referencia tanto a Teresa como a Sergio, ¿no? Porque en ese sistema de protección social, bueno, no sé si lo conocéis, pero os explico rápido. En la Diputación hay 2 departamentos, ¿no? Uno que dirige Sergio, que es el de Acción Social, y otro, el de Inclusión Social, que dirige Teresa, ¿no? Y bueno, pues desde ahí se abordan todas las políticas que abordan ese sistema de protección, ¿no? Y a nuestro entender eso ya, aunque no debería de serlo, es una dificultad en sí, ¿no? Porque la administración, que me imagino que si tenéis algún tipo de relación con la administración pública, pues es un sistema complejo, muy burocrático, muy lento, y que sean 2 departamentos diferentes, gobernados por 2 partidos diferentes, pues ya ese hecho lo dificulta, ¿no? Nosotras, bueno, pues como si lo llevamos a un ejemplo más sencillo, el sistema educativo, el sanitario, ¿no? Que es Osakidetza o el sistema de educación, ¿no? Es un sistema más homogéneo, no solo en nuestro territorio, en Vizcaya, sino para toda la comunidad autónoma vasca, y nosotras entendemos que el sistema de protección debería de funcionar de esa misma manera, ¿no? Debería de ser homogéneo en Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, y debería de ser homogéneo también en Vizcaya, sea cual sea el servicio o el recurso al que tú vas a acceder, porque las personas usuarias no tienen por qué darse ni cuenta de qué departamento lo está dirigiendo o qué servicio es al que accedes, ¿no? Debería de haber, de lo que hemos hablado mucho, ese continuo de atención, ¿no? La persona no debería darse ni cuenta de que pasa de un departamento a otro, de un servicio a otro, pero sí que se da cuenta, ¿no? La persona, y se encuentra con muchas dificultades. Entonces, pues bueno, pues ese es precisamente el primer obstáculo al que creemos que habría que hacer frente, ¿no? Que ya que existen 2 departamentos, pues que haya mucha más colaboración y que sean mucho más fluidas las políticas entre los 2 departamentos,
que muchas veces yo creo que son como compartimentos estancos y de ahí las dificultades, ¿no? Y luego, pues como en el sistema sanitario y lo educativo deberíamos tender a la universalización y a la gratuidad en los servicios, ¿no? O sea, que sean accesibles para todas las personas e ir acabando con el copago, es decir, que la gente no tenga que pagar si es un derecho. Antes hablamos del derecho a la cultura, ¿no? Pues el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues los servicios sociales también son derechos que deberíamos de tener garantizados todas las personas. Entonces, bueno, es que ricasco. Un apunte. Eneritz. Yo cuando escuchaba la pregunta, a mí me surgía una cuestión, que creo que el primer cambio en realidad que tendríamos que dar es cambiar desde dónde concebimos la intervención social. Esto es, desde las instituciones públicas seguimos entendiendo que esto es un problema individual o de determinados colectivos y no cuestionamos ni las estructuras sociales y económicas que son las que son generadoras de los problemas, ¿no? Como el de la exclusión social, por ejemplo. Y entonces, a mí me parece que es un elemento fundamental y es que tenemos que empezar a cambiar la visión y los servicios y los derechos son importantes porque permiten tener vidas dignas a las personas de alguna manera, pero no vamos al foco que genera el problema. Y esto lo único que perpetúa, ¿no? Es el ciclo una vez y otra, ¿no? de pobreza intergeneracional, ¿no? Que además se pasa, ¿no? de padres a hijos, o situaciones de exclusión de las que a veces es como muy complicado salir, ¿no? Entonces creo que hay una primera parte que tiene que ver con esto y es que tenemos que empezar a cuestionarnos cuál es la estructura social y económica en la que estamos viviendo e intentar ver cuáles son esos elementos que están siendo disfuncionales para poder cambiarla. Hay otro elemento que es importante cuando hablamos de qué cosas cambiamos para que se pueda tener acceso a los servicios sociales. Para mí, el principal problema de acceso a los servicios sociales son las herramientas de valoración que existen para poder entrar a los servicios sociales. Creo que es la primera barrera que se encuentra cualquier persona para poder tener acceso. Es una herramienta que además se utiliza muchas veces en contra de las necesidades de las personas y se apoyan en pequeñas cosas para decir, bueno, ya no se necesita, ¿no? Elementos como tener apoyo social, por ejemplo. Parece que está castigado tener red familiar, por ejemplo, ¿no? Para poder tener acceso a o tener amigos, ¿no? Eso penaliza el poder tener derecho y acceso a determinados servicios. Y yo creo que esa es la primera cuestión que deberíamos de cambiar para poder tener acceso a los servicios. Y luego, hay otra cuestión que estaba diciendo Izaskun, que tiene que ver con que las personas no tienen por qué notar cuando un elemento es competencia de la Diputación y cuando del Ayuntamiento. Y, vale, o sea, no vemos a las personas como una cuestión, no solo como continuo de atención, sino como una atención integral a la persona. Es decir, tú puedes estar en un servicio, en un único servicio donde se te dé toda la atención que precises. El problema es que no hay una conexión entre los diferentes sistemas, el de servicios sociales, el sanitario, el de vivienda, el de la RGI, por ejemplo, ¿no? O sea, son como compartimentos estancos que parece que no se comunican entre ellos. Sí. Quizás no necesito ir pasando de servicio en servicio, igual necesito que sea la institución la que se acerque y entienda cuál es mi situación y me aporte aquello que voy necesitando. Gracias, Eneritz. Sí. Pues un poco en el mismo sentido. Yo creo que podemos tener distintas administraciones públicas con distintas competencias, pero al final lo importante somos las personas. Y por lo tanto, una persona puede necesitar de distintas prestaciones, de distintos servicios. Últimamente cada vez se habla más de la asistencia sociosanitaria, o sea, no tiene que ser solo sanidad o solo asistencia social, sino que hay muchas veces, porque al final pues, cada persona tiene unas necesidades en las que se necesita una coordinación por parte de las administraciones o por parte de varios servicios, y es verdad que parece que cada administración tiene su competencia y no hay esa coordinación, y al final lo que se hace es que se pierdan recursos
que puede necesitar una persona, desde luego que las familias tengan que dar en muchas ocasiones muchísimas vueltas para llegar a cuál es la clave o para tener la valoración de la dependencia en tiempo o para poder acceder a recursos sociales, y nosotros entendemos que ese es un tema pendiente que tenemos también en Vizcaya y yo creo que en el conjunto de Euskadi. Lo importante es saber, hay una persona que tiene una necesidad determinada en este momento que además puede ir y además suele ir evolucionando con el tiempo y por lo tanto tiene que haber alguien que desde el inicio le pueda hacer un itinerario para poder atender las necesidades, sean sanitarias o sean sociales, que es lo que estamos hablando en este momento, que puedan necesitar, que pueden ser también económicas o pueden ser también de vivienda. Al final, el garantizar que una persona pueda tener una vida autónoma e independiente conlleva el poderle prestar todos aquellos recursos sociales y públicos que entre todos nos dotamos, porque entre todos los pagamos y a los que todos tenemos derecho y todos merecemos tener esa atención por parte de las administraciones públicas, ¿no? Pues entendemos que sí. Yo creo que es una cuestión, yo creo que es una cuestión de voluntad política. Al final, si tenemos claro que todo tiene que ir coordinado, cada uno con sus responsables, pero si tenemos claro que lo importante somos las personas, y yo eso lo tengo claro, al final es a la persona a la que se le tiene que dar el servicio y no la persona ir al servicio, sino el servicio ir a la persona. Yo creo que es un cambio de mentalidad que se tiene que dar por parte de las administraciones públicas. Bueno, igual nos pueden responder un poco a esto que han comentado algunos de los grupos, de que la dificultad de acceder de un servicio a otro. Pues Teresa y Sergio, que al final sois los responsables de dos departamentos importantes en la Diputación, así que empezamos por Teresa. Sí, bueno, vamos a ver. Es cierto, tenemos la inclusión social no solo depende del servicio de inclusión social. La inclusión social tiene 6 pilares. Tiene el pilar de la educación como elemento fundamental donde damos autonomía a las personas y damos capacidades y no solamente de conocimiento, sino también emocionales, la salud, la vivienda, la suficiencia económica, tener una renta, un ingreso económico, tener empleo, la quinta, y evidentemente tener autonomía y relaciones comunitarias. Y eso es exactamente de lo que nos encargamos desde los servicios sociales, la parte de dar autonomía y dar servicios comunitarios. Claro, ¿qué pasa a los servicios sociales? Que cuando resulta que todo lo demás no funciona, lo que acaban viniendo es a los servicios sociales. Cuando vivienda no funciona, los servicios sociales. Cuando educación no funciona, servicios sociales. Cuando sanidad no funciona, servicios sociales. Y al final acabamos siendo los servicios sociales quienes nos tenemos que encargar de un punto concreto de la vida de las personas, nos tenemos que encargar de un paquete enorme y tenemos que buscar cómo hacemos los tránsitos entre todos. Y acabáis teniendo las personas la demanda hacia los servicios sociales, cuando en la cartera de servicios sociales se dice muy claramente cuáles son nuestras competencias. Tenemos un país endemoniado para esto. Y tenemos un país endemoniado porque tenemos competencias en los ayuntamientos, competencias en Diputación, competencias en Gobierno vasco y a la vez por distintos subsistemas. Eso es cierto. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? El Partido Socialista lleva mucho tiempo hablando de Osakidetza, un servicio similar a Osakidetza, donde desde Gobierno vasco hagamos una verdadera colaboración, cooperación e interdependencia entre las personas para que no tengan exactamente que ir centrándose en distintos subsistemas. No lo hemos conseguido, espero que lo podamos conseguir algún día y que los demás grupos políticos empiecen a entender que cuando hagamos la verdadera coordinación de servicios sociales desde Gobierno vasco para que no exista diferencia entre los territorios y no exista diferencia entre primaria y secundaria, estamos hablando de un verdadero subsistema de servicios sociales en igualdad de condiciones que el de salud, que el de educación y que configure verdaderamente el cuarto pilar del estado de bienestar, que es lo que necesitamos. Claro que soy una defensora de eso, claro que sí, pero lo que me toca a mí en Diputación ahora es ver cómo contenemos cada vez que una persona tiene dificultades, una víctima de violencia machista. Por cierto, quiero manifestar toda mi solidaridad con la mujer que ha sido maltratada ayer y que está en el hospital ingresada. Cuando una mujer es víctima de violencia machista y tiene dificultades y necesita una vivienda, nosotros le gestionamos la vivienda con vivienda. Pero no tenemos por qué estar, tendría que funcionar todo porque el mecanismo tenía que ser mucho más rápido, pero no lo es.
Y al final acabamos siendo... yo entiendo que nos pedís a la Administración y nos lo pedís a nosotros y tenéis toda la razón, pero toda la razón. El problema está en que nuestro marco competencial es el que es. Y yo no puedo entrar en los ayuntamientos porque son autónomos e independientes respecto a la gestión de Diputación, ni puedo entrar en lo que hacen otras diputaciones porque la gestión es autónoma e independiente. Por eso digo yo que necesitamos un Gizakidecha, un servicio mucho más grande, más eficaz y que nos coordine a todos y que todos seamos capaces de vernos y entendernos. Yo en eso estoy dispuesta a colaborar, a trabajar, a ser generosa y a que seamos capaces de configurar verdaderamente un cuarto pilar del estado de bienestar que creo que es imprescindible. Tenemos recursos económicos, estamos poniendo dinero encima, pero a mí me parece que somos muy ineficientes en la gestión del dinero precisamente porque los usuarios y usuarias se vuelven locos sin saber dónde tienen que dirigirse y a dónde tienen que dirigirse. Teresa. Parcato. Ya sabía. Sí, sí, se da, sí. A la vivienda porque yo la solicito a Etxebide. Si están en mis servicios, la solicito siempre a Etxebide. Siempre, siempre. Si ha pasado por los centros de Diputación, te aseguro que nosotros solicitamos la vivienda a Etxebide porque lo hago yo. O sea, las personas que están en los centros de Diputación, nosotros solicitamos a la vivienda Etxebide. Cuando las técnicas me dicen que es el criterio, solicitamos la vivienda porque ese es un informe que firmo yo personalmente. O sea, que sí pedimos esa vivienda. Cuando ha pasado por los centros de Diputación, ¿eh? ¿De acuerdo? Gracias. Sergio. Sí, es verdad que podemos darle una solución institucional diferente, pero es tan grande: vivienda, salud, servicios sociales, educación, todo eso no puede estar en una única ventanilla. Y es que luego dentro de la ventanilla habrá que organizarlo en diferentes espacios. Por eso creo que más allá de las estructuras institucionales, creo que tenemos que hacer dos herramientas, que tenemos que poner en el lenguaje de los... ¿Vai? Amaya nos preguntaba cómo ayudar a esa persona para la autonomía completa en su vida. Seguro que Amaya confía en alguien, en su Bieche, que debemos convertirle en su referente de caso, en su persona profesional de referencia. Y a ponerle un primo o una prima de Zumosol en la administración pública, que se llame coordinadora de caso. Que esa coordinadora de caso sea su médico de cabecera en todo este intríngulis que hemos unos y otros deseado. Y por tanto, entre el referente o la referente de caso que está en el piso, en el centro de día, esa persona a la que ya le has contado las dificultades que tienes, las aspiraciones que tienes, que cuente con alguien en el otro lado, en las administraciones, un coordinadora de caso, que le lleve a la ventanilla correcta y que además insista, como administración, como funcionario público, como servidor público, a otras administraciones en otros lugares para que Amaya pueda tener trampolines, esas herramientas para completar, para avanzar en su proyecto de vida y en su plena inclusión. Creo que esos dos elementos tenemos que meterlos en el lenguaje. Están en la Ley de Servicios Sociales, no estoy inventándome nada. Coordinador de caso, coordinadora de caso, que es con nuestro... y referente de caso, que es quien en nuestro recurso de servicios sociales está y es la persona con la que hemos entablado una confianza. Esas dos piezas son las que tienen que hilar todas esas piezas que creo que ya están en Euskadi, ya las tenemos construidas en Euskadi. Venimos de un recorrido de construcción del sistema de bienestar en Euskadi largo, un sistema amplio, pero hay que hilar. Y los hilos que tienen que conectar eso son el referente, la referente y el coordinador. Ahora no se nos oye. Sí, ahora ya sí se nos oye. Ahora vamos a la quinta pregunta, que es un poco pues, el aumento de precios que nos está afectando a todos en los últimos meses. Egunon, bienvenidos a... Ay, perdón. Soy Cristina Varga, vengo de la Asociación de Sortarasi
Y mi pregunta para vosotros y para vosotras es cómo el resto de la sociedad, también a las personas que estamos en este encuentro, estamos preocupadas por la situación actual, las noticias de guerra, crisis energética y por el aumento de precios en productos de primera necesidad. Mi pregunta es, ¿qué medidas adicionales y de acceso accesible y universal tienen pensado en marcha para paliar esta situación? Gracias. ¿Empiezas tú? Yo creo que, en primer lugar, creo que hay que tener claro cuáles son los elementos que hacen que esa inflación suba, que son el precio de la energía, el precio de los alimentos, vestido, ropa, en ese sentido, y el precio de la alimentación. Eso es lo que hace que se disparen los precios y donde más, además, lo notamos cada una de nosotras. Y podemos, voy a dar casi la misma explicación que he dado antes, podemos poner parches que son soluciones rápidas, que es, bueno, bajamos el IVA, ¿no? y lo vamos a notar en el bolsillo mañana mismo, vamos a meter controles para que eso que hemos bajado de IVA no lo repercutan luego en la alimentación, ¿no? Y nos suban los precios. Bueno, podemos hacer eso, pero no van a dejar de ser parches. Yo creo que hay una cuestión que es estructural, que es la que hay que trabajar. Lo que pasa es que no trae efectos a largo plazo, sino que no trae efectos al corto plazo y no nos soluciona ahora. Y creo que hay que hacer ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Una primera de ellas tiene que ver con que realmente ese incremento de precios también se tiene que ver, en esa proporción, tiene que ir a incremento de salarios. Esto es, las personas tienen que poder pagar ese incremento de precios, ¿no? Y esto significa que no solo son los salarios por un trabajo remunerado, también las prestaciones sociales que se cobran deberían de ir acorde a ese incremento de precios. Luego, por otro lado, hablando de energía, por ejemplo, ¿no? Estos son cambios más estructurales, pero es que el modelo energético que tenemos es el modelo del oligopolio, ¿no? Donde se tiene unos precios muy elevados, no tenemos excesivo control sobre cómo se ponen esos precios y entonces creemos que una de las formas es poner freno a esos precios. Desde el Estado se tiene que intervenir y decir hasta aquí, este es el límite que usted puede cobrar por la energía. Y, además, tiene que ser una administración que también ponga energía, es decir, que haya, por ejemplo, una empresa de producción y distribución de energía que sea pública. Con todo el tema, por ejemplo, del transporte. El transporte también es un elemento que ha encarecido mucho y que ha subido. Y creo que las medidas que se han ido tomando de rebajar de alguna manera el precio del transporte público son medidas que han venido bien, que han favorecido a la ciudadanía y creo que hay que mantenerlas. Luego, con todas las cuestiones de alimentación, que es otro elemento que hay que meterle mano, pero hay que meterle mano de una manera estructural y esto tiene que ver con cuál es el margen de beneficio que se lleva a cada una de las personas, ¿no? Que está dentro de esa cadena, el que produce, que normalmente vende a pérdidas, ¿no? El sector primario, los ganaderos, los agricultores, esos pierden cuando venden sus productos, pero sin embargo sí que va habiendo un crecimiento, ¿no? De los precios. Te vendo la patata a 0,20, viene el transportista y ya la patata cuesta 0,40, ¿no? Viene el distribuidor y el que te lo almacena y ya la patata cuesta 1,20, ¿no? Y cuando te lo llega a tu supermercado, pues el kilo de patata pues ya está a 2,5 o 3. Y eso significa que además no solo que estamos pagando a los intermediarios, sino que además estamos pagando más de lo que se debería. Y hay una parte ahí que hay que regular. Precios muy altos, siempre nos acaba tocando al bolsillo. Esther. Se estaba hablando ahora mismo del precio de los alimentos, de la cesta de la compra. Yo creo que todos, cuando hemos visto el incremento que estamos teniendo, además de alimentos básicos, ¿no? Por parte del Gobierno de España se puso el observatorio de la cadena alimentaria. Podemos decir que la patata nos cuesta más o menos de un momento a otro o de un productor a otro, pero es verdad que ese observatorio está sin reunir desde junio del año 2021 y creo que esa es una dejación de responsabilidades
que se está dando por parte del Gobierno. Obviamente, la inflación es un impuesto que nos afecta a todos, le llaman el impuesto de los pobres, porque sobre todo afecta a las personas que tienen menores recursos. Y esta inflación lo que está haciendo en gran medida es que todas las administraciones públicas tengan récords de recaudación. Hoy mismo he leído que nunca se había recaudado tanto. Es dinero que sale de los bolsillos de todos nosotros, de los ciudadanos, porque cada vez que vamos a comprar al supermercado y el pimiento ya no vale a 1,20, sino que vale a 3,4, el pimiento rojo, pues obviamente sobre eso se le aplica el IVA y vamos mucho más allá, y de eso se están beneficiando las administraciones públicas. Nosotros lo que creemos es que, aparte de que el Observatorio de la Cadena Alimentaria debe funcionar para saber qué es lo que está ocurriendo, porque efectivamente los productores no se están beneficiando de esto, a los productores les han subido los fertilizantes, los piensos, la luz, igual que a todos nosotros en casa, el agua y el gas. Lo que hay que hacer es devolver a los ciudadanos esto que estamos pagando de más a las administraciones públicas. Nosotros en Juntas Generales, dentro del ámbito que tenemos de competencias, hemos planteado que haya una deflactación del IRPF, es decir, de aquello que luego al final pagamos en el impuesto de la renta, y es una medida que en el conjunto de España no se ha podido aplicar, y aquí se ha aplicado de manera muy tímida, porque es verdad que si además de la luz, el agua, el gas, el pan, el aceite, encima también nos suben el impuesto por lo que nos corresponde pagar de IRPF, pues cada vez las administraciones son más ricas y los ciudadanos al final tenemos menos dinero en el bolsillo. Y esa es una de las cuestiones que nosotros hemos planteado, porque es verdad que esto de la inflación ahora se dice se está bajando un poco, pero claro, tenemos en cuenta la inflación anual. Si el año pasado estaba en el 6%, ya había subido 4 puntos. Si ahora está en el 6,5, no es que haya subido medio, es que venimos de que ha subido 4,5 puntos. Y creo que es un tema que nos hace sufrir mucho y que desde luego haya muchísimos hogares que no puedan llegar a fin de mes. Y luego, desde luego, la bajada del IVA en la carne y el pescado creo que es algo fundamental que se debiera abordar y que debiera estar ya aprobado. Gracias, Esther. Teresa. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que ayer tuvimos una buena noticia, ¿no? El IPC se ha quedado en 3,3. Quiero decir que las medidas que el Gobierno de España ha estado poniendo en los últimos años, intentando contener el caballo desbocado que era el IPC, lo estamos consiguiendo. Y yo creo que eso también hay que decirlo, porque si no parece que todo es catastrófico. Es verdad que hay que ver si el indicador se va a sostener, es verdad que hay que ver qué va a pasar el mes que viene y el siguiente, pero que el hecho de que haber hecho la excepción ibérica con la electricidad, el gas, perdón, y haber sostenido los precios y haber intentado incrementar y haber bajado el IVA de algunos productos, probablemente, como decía Enerich, no son medidas de corto plazo, sino medidas de medio y largo plazo, empiezan a notarse. Esperemos que empiecen a notarse de verdad. Yo creo que cuando hablamos de deflactación del IRPF hay que tener cuidado, porque estamos hablando de la bajada de impuestos que sostienen los servicios sociales de sanidad, educación, servicios sociales. Cuidado cuando hablamos de esas cosas. Y hablar del impuesto, de decir que la subida del IPC es el impuesto de los pobres, también cuidado, porque ese impuesto no va a las personas, no va a la ciudadanía, va a quien está subiendo los precios, en este caso pueden ser las eléctricas o las empresas de gas. Yo tendría un poco, la inflación, perdón, sí. Yo tendría un poquito de cuidado con esas cosas, de todas maneras, pero bueno, porque creo que no es bueno decir esas cosas. En cualquier cosa, creo de verdad que las medidas que hay que poner nos superan a lo que podemos, porque la contención de los precios nos supera a las capacidades que tenemos una administración local, porque no dejamos de ser una administración local, la Diputación, y supera y tienen que ser medidas puestas por el Gobierno de España a nivel de la UE, la Unión Europea. Creo que es importante decir que tenemos en este momento la inflación más baja de toda Europa. Y eso también hay que decirlo. Y eso creo que es importante porque si no parece que por primera vez en España hemos hecho muy bien las cosas. Luego, por tanto, hay que decirlo. Tenemos el índice de precios a consumo más bajo de toda Europa. Sostengámoslo ahí.
De acuerdo, pero lo tenemos. Luego, por tanto, también pensemos que está Alemania en un 7% en este momento, Francia está en, no recuerdo si en un 6 y pico, es decir, hay países que están mucho peor que todos nosotros. Pero es que es un problema, Estados Unidos está en un 6%, están todos los países en este momento con una inflación altísima, con una situación muy difícil y todos intentando contener el caballo desbocado que está suponiendo todo el incremento. Luego, por tanto, que estemos haciendo bien las cosas también significa, y tenemos que ponerlo en valor, porque es que si no lo ponemos en valor parece que es que todo es catastrófico, que es que tenemos un gobierno que está intentando tirar de las cuerdas y sostener todo lo que se pueda. Todo lo que se puede hasta donde pueda. Se están dando ayudas, se está bajando el IVA, hemos recibido todos la ayuda al combustible hasta el 31 de diciembre, hemos sostenido el precio también del combustible. Luego, tengámoslo en cuenta también, por favor, porque es que si no parece que todo es catastrófico y el gobierno está haciendo todo lo que puede con todo el esfuerzo de lo que ha supuesto una pandemia, la invasión de Ucrania, la subida de los precios de los combustibles. Creo que todo ello hay que entenderlo dentro de la dinámica que está suponiendo. Por eso lo quiero poner en valor, porque es que si no nos vamos a equivocar en el mensaje catastrofista. Creo que es que ayer se dijese que el IPC que se encuentra en el 3,3%, creo que es una buena noticia. Vamos a ver si se sigue sosteniendo el resto de los meses y podemos pensar que estamos en periodo de descenso. Tened en cuenta que en julio del 2022 estábamos al 10 y pico %. Digo, para que todos pensemos dónde estamos y cómo se va conteniendo con las medidas que el Gobierno de España está poniendo en funcionamiento. Gracias, Teresa. Sergio. Sí, es verdad que el incremento de los precios de las materias primas, sí, no sé si se me oye. Sí. Orain, ¿es? Bai, orain, bai. ¿Le paso el mío? Se me oye a mí. Si no, uno de mano. Micrófono de mano igual. Vale. Si arranca este también. Bai, ahora sí. Ahora se oye más. No, digo, es verdad que en marzo del año pasado Rusia invade Ucrania y nos provoca pues un incremento de los costes de las materias primas y después nos llega al bolsillo porque cuando hacemos las compras lo notamos. Es verdad, no depende de nosotros esa intervención de Rusia en Ucrania, una invasión en toda regla, pero algunas cosas tenemos para hacer. Y en junio del año pasado, 3 meses más tarde, cambiamos el IRPF. Y os explico qué es. Se modificaron las tablas de lo que la Hacienda en impuestos nos quitan de la nómina. Esto para los que trabajamos, pues nos quitaban, los que trabajamos y tengan un sueldo menor de 35.000, les quitaban un poquito menos, con lo cual teníamos un poquito más de dinero desde julio del año pasado al bolsillo, en la nómina de todos los meses, trabajando lo mismo y con el mismo convenio colectivo. Y eso fue una medida que podíamos hacer porque tenemos Hacienda Foral en Vizcaya. Y el Partido Nacionalista Vasco, todas las herramientas que tiene, las va a poner al servicio de las personas y en ese caso tocaba hacer eso porque necesitábamos que la gente pudiera seguir yendo a hacer las compras. Y además de eso, si no lo ha notado en la nómina del año pasado, lo notará ahora cuando haga la declaración del IRPF en junio, que tendremos que hacer la declaración de la renta. Pero hay quien no tiene trabajo y por tanto no tiene nómina. Y también hemos aprobado, y ha entrado en vigor antes de ayer, una nueva ley de garantía de ingresos, unas nuevas cuantías para la RGI, que desde antes de ayer las personas que reciben la RGI van a recibir más para poder seguir yendo a comprar y mantener su capacidad adquisitiva. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que estamos haciendo con los que tienen nóminas y con los que no tienen nómina y que tienen necesidad también de seguir yendo a comprar y seguir pudiendo llevar su vida normal. Y por tanto, con las herramientas que tenemos, sin poder influir en el origen, que es esa invasión de Rusia en Ucrania, eso es lo que estamos haciendo. Esas son las dos cositas que concretas creo que tenemos, con las que hemos podido acompañar y seguimos acompañando a esa dificultad que todos sentimos cuando vamos a hacer las compras. Gracias, Sergio. Izaskun. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues parece que la coyuntura que vivimos es a causa de un fenómeno atmosférico, ¿no? Casi como si llueve o hace viento y nosotras no hacemos esa lectura y afortunadamente creo que la gente tiene memoria suficiente para recordar que los precios de las facturas de la energía, de la luz, estaban por las nubes mucho antes de la guerra de Ucrania, ¿no?
y que estos fenómenos como la inflación no responden únicamente a conflictos armados o a guerras, ¿no? Pero más allá de eso, que es un debate complejo, ante estas situaciones que nos vemos que parece que estamos en un cambio continuo, ¿no? Vivimos de una pandemia, una crisis energética, luego una guerra. Bueno, pues nosotras lo que hemos propuesto, aunque hay algunas cosas que solas como país no podemos abordar, pero sí como país creemos que podemos llegar a acuerdos o consensos, a pactos sociales, y EH Bildu lo que hizo fue eso, ¿no? Proponer un gran pacto social como pueblo que tenía 10 medidas muy concretas, 5 de ellas que afectan directamente al bienestar de todas las personas, y las voy a leer para no equivocarme, que algunas de ellas hacía referencia en Eritz, es el precio de la energía, establecer límites al precio de la energía, regular también el mercado de la vivienda, el mercado del alquiler de la vivienda, subir los sueldos y las pensiones, fortalecer los servicios públicos, caminar hacia la gratuidad del transporte público, que sí se han dado pasos, pero hay que seguir avanzando en ellos, y otras 5 grandes medidas para un reparto radical de la riqueza, ¿no? Que lo que no se suele decir en estos debates es que cada vez se concentra la riqueza en menos manos, ¿no? Cada vez hay más gente pobre y gente más rica, pero muy poquita, ¿no? Y en ese sentido, pues planteábamos también 5 grandes medidas para repartir esa riqueza. Una reforma fiscal que sea más justa y progresiva, el reparto de las ganancias empresariales. Ahí tenemos la Torre de Iberdrola, y empresas de este tipo, empresas energéticas, pues están anunciando continuamente que los ingresos o los beneficios anuales están llegando a topes históricos, es decir, están ganando más que nunca y nosotras perdiendo más que nunca. Creemos que esas ganancias son injustas y hay que repartirlas. La octava sería garantizar el salario mínimo interprofesional. La novena, un cambio en la prioridad de las inversiones públicas, es decir, menos dinero para el tren de alta velocidad, más dinero para las políticas sociales. Y la décima y última, pues a la que hacía alusión también Sergio, nuevos mecanismos que garanticen los ingresos mínimos, ¿no? Se ha aprobado una nueva ley de la renta de garantía de ingresos, pues creemos que hay que seguir profundizando para que más personas puedan acceder a esa renta de garantía de ingresos y que los derechos se vayan ampliando cada vez más. Es que ricasco, Izaskun. Bueno, nos quedan 3 minutos para la 1:30 y una pregunta, o sea que la persona que haga esta pregunta puede hacerla y la responderemos sintetizando lo máximo posible, que sé que les cuesta. Egunon, buenos días. Gracias por estar aquí. Soy Alfredo, usuario de Goistiri, y a mí me consta que la Diputación Foral de Vizcaya tiene como medio de comunicación la web. Eso me consta. Lo que quisiera preguntarles a ustedes es, aparte de este medio, ¿qué medios van a poner ustedes a disposición del ciudadano en general y de los de la exclusión social en particular para una mejor comunicación con la Diputación? Por favor, gracias. Esther, ¿empiezas tú? La verdad es que, gracias Alfredo, es verdad que los cauces de participación, o para poder decir lo que opinamos sobre los servicios públicos, es la página web, es todo vía digital, ¿no? Y parece que por parte de las administraciones no se tiene en cuenta que no todos podemos contar o con los recursos o con las habilidades necesarias, porque no siempre es sencillo, o algo que para mi hijo, que tiene 20 años, es muy sencillo, a mí me puede resultar tremendamente complicado. Y creo que esa es una cuestión que tenemos pendiente, y a la vez que tenemos pendiente, a mi juicio, el tema de la cita previa con la Administración. Es verdad que hemos vivido unos años de pandemia, es verdad que las citas previas pues eran necesarias por esas especiales medidas que teníamos que tener de espacio alrededor y de protección contra la pandemia, pero yo creo que ya va siendo hora que por parte de las administraciones se empiece a atender a las personas sin esa necesidad de cita previa, que yo creo que en muchos casos está alejando a los ciudadanos de las administraciones, y además es que hace que para cualquier cosa tengamos que esperar muchísimo tiempo. Yo otro día, para pedir una cita en Susenean, pues creo que me daban 10 días de esperar, y eso nos está ocurriendo a todos cuando antes, cuando no había cita previa, las cosas iban con mucha más
mucha más facilidad, ¿no? Y creo que ese es un aspecto en el que tenemos que trabajar en más la atención presencial para aquel que la quiera, porque la relación, puede haber también personas que, porque les parezca a lo mejor, pues prefieran relacionarse con la administración vía telemática. Pero yo creo que lo que no se debe descartar, que en este momento está prácticamente descartado, es esa relación presencial con la administración, que hace que el ciudadano se sienta atendido. Y además es que en esta legislatura, en este mandato, ciertamente pudimos ver lo que pasó hace un par de años con la declaración de la renta, que se quitaron toda la atención presencial y se generó un caos importante en toda Vizcaya. Bueno, pues ya aprendimos que eso no se puede hacer, con lo cual yo creo que una de las medidas debe ser volver a la atención presencial que teníamos en el año 2019. Muchas gracias, Esther. Teresa. Bueno, sintéticamente, yo creo que una cosa es la relación administrativa que puedes tener con la Diputación y otra el canal de participación política o social que podemos tener con las administraciones públicas. Me centro en la segunda parte. Cuando hablamos de participación política y social y que la opinión de la ciudadanía cuente para la Diputación, yo creo que, por lo menos para mí, es fundamental saber qué pensáis, qué decidís y qué dice el ciudadano y qué quiere el ciudadano. Y yo sí busco esos canales de participación siempre. Pero primero lo que tenemos que hacer es que las personas estén suficientemente empoderadas para poder expresar y decir y acercarse a la administración pública para decirlo. Para mí es muy importante actos como este. Muchísimo, porque precisamente os escuchamos, os oímos, estamos con vosotros y yo aprendo mucho de todo lo que me decís y aprendo mucho de porque luego lo incorporamos. Y cuando yo recorro los centros vuestros y estoy por los centros de atención de las personas, voy aprendiendo todo el tiempo y eso es un camino de comunicación y de diálogo continuo y permanente. Pero el tejido asociativo vizcaíno es súper rico. El tejido asociativo vizcaíno, el tercer sector de vizcaíno es súper rico y son a veces también los sistemas de participación que tenemos cuando tenemos un consejo de participación de mujeres, cuando tenemos un consejo de participación para el empleo, cuando tengo un consejo de participación de diversidad y a partir de las asociaciones podéis participar y estar en los grupos y transmitir lo que pensáis y lo que tenéis. Para mí creo que la búsqueda, es verdad que las administraciones siempre somos difíciles para relacionarnos con el ciudadano, con la ciudadana, ¿no? Pero la búsqueda de esos canales son imprescindibles y no siempre es la web, simplemente es el camino personal de que sepan que pueden acudir y que pueden estar atendidos. Por eso yo creo que las asociaciones son un elemento de participación social más cercano que tenemos y el cual yo os diría que creo que a veces desde la organización civil, desde las personas que se organizan para demandar cosas a la administración, es para mí un elemento de participación importante e imprescindible. Individualmente es más difícil a veces hacer casos o atender personalmente la demanda de un ciudadano, sin embargo, cuando están dentro de un entorno asociativo resulta mucho más fácil que se canalice la relación porque en ese momento somos muy capaces de buscar, que hay una serie de ciudadanos o ciudadanas que tienen alguna demanda concreta, un sistema concreto de participación, una alternativa. Cuando llegan los presupuestos forales hay una parte que son enmiendas ciudadanas y muchas asociaciones presentan enmiendas ciudadanas a través de ahí. Que sepáis que podéis presentar enmiendas ciudadanas cuando llegan los presupuestos. Es decir, que si queréis que destinemos más o menos dinero a cosas concretas, ahí hay un dinero donde la administración se presenta y se presentan enmiendas ciudadanas. Yo os recomiendo que lo hagáis. Es verdad que se hace a través de la página web y es verdad, pero bueno, ya buscaríamos el sistema. Pero yo os recomiendo que lo hagáis, porque ahí también vemos qué quiere la ciudadanía y dónde está queriendo la ciudadanía que pongamos el dinero. Gracias, Teresa. Sergio. Sí. Bai. Es que recasco, Alfredo. Me has dicho trampa que en la cola me estabas preguntando sobre esto y ya te sabías la respuesta casi que puedo dar ahora, pero creo que es importante. Ahora les cuento a los demás también, comparto con el resto. Sí, yo creo que tenemos cauces establecidos, unos y otros, y yo creo que Teresa también ha mencionado algunos, pero con las asociaciones tenemos una fórmula que fue pionera, que fue la Mesa de Diálogo Civil en Vizcaya. Y nos sentamos periódicamente y luego trabajamos entre reuniones con las asociaciones. EAPN también participa de esa mesa de diálogo civil y es una forma de que hablemos más cerca de vosotros, pero tenemos que también incluso dar un pasito más y acercarnos más. Y es verdad, a veces no es fácil, porque nuestro lenguaje, os parecemos que estamos un poco lejos, nuestras oficinas están un poco lejos, aunque estén en Bilbao. Y ahí tenemos que habilitar nuevos cauces. Nosotros con EAPN
hemos intentado, estamos intentando y estamos trabajando ahora mismo en eso, en que incluso los que han sido menores en el sistema de protección a la infancia, que es un tema muy concreto y muy complejo, que tengan un espacio, como habéis preparado estas sesiones, de preparar y después de poder trasladarnos esas inquietudes, esas preocupaciones y eso que piensan quienes han estado en el sistema de protección a la infancia sobre cómo hacemos esa protección a la infancia. Porque no se nos olvida que quienes son los últimos destinatarios sois vosotros, Alfredo, o son ellos. Y tenemos que preguntaros, porque sois a veces los que más sabéis de lo que pasa allí. Y tenemos que ayudaros, a veces hacen falta intermediarios, técnicos, que ayuden a organizar ese mensaje. Pero tenemos que llegar ahí, además de visitas y otras fórmulas. Pero creo que ese camino tenemos que seguir explorándolo. EAPN también surgió así, a nivel de Unión Europea, y creo que ahí tiene que insistir como asociación también, como red, y nosotros queremos también aprovecharnos de eso porque queremos saber qué pensáis sobre nuestros servicios y en general sobre las políticas públicas que hacemos. Gracias, Sergio. Izaskun, tu turno. Vale. Bueno, yo cuando hay gente que me pregunta qué hacemos en las Juntas Generales ya me parece una mala señal, ¿no? O qué se hace desde ahí, porque es como una administración bastante opaca y desconocida y ya me parece como muy mala señal. Y seguramente si os preguntase a ver cuántas personas de las que estamos aquí hemos entrado en la web para dar nuestra opinión o cuando se abren, bueno, pues cuando, por ejemplo, se aprueba una norma foral, pues se abre un plazo para la participación, ¿no? Para que digamos qué nos parece o hacer aportaciones. Pues la participación es de 0, 1, 2 personas y eso, o sea, no lo digo yo, son datos que están ahí y a nosotros nos parece preocupante y nos parece que una página web puede ser un medio útil, pero a todas luces es insuficiente, ¿no? Y creemos que es la administración la que se tiene que mover, no la ciudadanía la que tiene que ir hacia la administración y menos cuando el camino burocrático es tan complicado, digamos, ¿no? Entonces creemos que tiene que haber bueno, pues espacios de participación mucho más directa. Y me llama la atención las respuestas que estoy oyendo anteriormente porque cada vez que hemos llamado a alguna iniciativa, a algún pleno para abrir esos medios de participación, siempre han sido rechazadas y la respuesta es que la voluntad popular ya está expresada, es decir, los partidos que ostentan el gobierno, el PNV y el Partido Socialista, al menos así nos lo repiten muchas veces, es que ganaron las elecciones y que ellos recogieron la voluntad de los ciudadanos que les votaron, entonces que casi que no tienen que preguntar. Nosotras creemos en una democracia mucho más directa y mucho más participativa y creemos que hay que abrir espacios de diálogo, pero no solo de diálogo, sino de compromiso. Es decir, yo te puedo escuchar a ti, pero eso no significa que vaya a tener en cuenta tu palabra, como los presupuestos, que sí, se presentan enmiendas, pero luego la mayoría de ellas no se recogen en el presupuesto. Entonces, no es solo abrir espacios, sino luego adquirir un compromiso para que lo que se acuerda en esos espacios se lleve a cabo. Es decir, que las decisiones sean vinculantes. Que no solo, y por cierto, ellas nos están escuchando hoy más que nosotras a ellas, entonces deberíamos abrir espacios en los que nosotras nos callemos y ellas hablen más. Qué ricasco. Eso lo hago continuamente yo. Bueno, es justo, creo que era hace 2 días, ¿no?, que teníamos el pleno de control y justo le preguntaba yo sobre esto mismo a una de las diputadas de la Diputación Foral, a la diputada institucional Buen Gobierno y Transparencia, ¿no? Porque realmente nosotras no vemos que se dé esa participación y yo creo que una constatación es incluso la pregunta que hoy estáis lanzando aquí. Hay canales de participación que están más o menos engrasados con el tercer sector, por ejemplo, eso es verdad. Y voy a decir más o menos engrasados, porque no funcionan todo lo bien que deberían. Y si no funciona bien en aquellos espacios en los que la gente está asociada, ¿no?, o forma un colectivo, pues todavía es mucho más difícil tratar de participar si vas como María, Antonio, Alfredo o Luis. Tocar la puerta de la administración es francamente complicado. Y entonces vosotras estáis preguntando que a ver cómo podéis participar, ¿no?, en las políticas públicas. Bueno, pues desde que ha empezado la pandemia y hemos tomado el tren de la digitalización, la administración pública ha decidido que la mejor manera de relacionarse
con las personas es a través de Internet y de la web. Algo que, bueno, para la gente, bueno, digamos que con unos recursos medios y tal y como está la cosa ahí, ahora no, pues bueno, tener Internet en casa va a ser complicado, poder pagárselo más y tener acceso a un ordenador también. Entonces, esa ya es la primera dificultad, ¿no? El poder acceder a la parte digital. Pero bueno, supongamos que podemos hacerlo y queremos, ha salido un proyecto de norma y queremos proponer cosas, un proyecto de norma que nos interesa. Bueno, pues va a ser difícil que lo podamos entender en la primera lectura, porque se pone de una manera que, bueno, pues uno tiene que tener estudios superiores muy cualificados para poder entender determinadas cosas, porque no se ofrecen los documentos en un lenguaje que sea accesible y entendible por todos y cada uno de nosotros. A las personas que estamos trabajando en juntas generales nos cuesta entender los documentos, nos cuesta mucho y tenemos que pedir ayuda a personas técnicas, porque hay algunos elementos que son imposibles de entender incluso, es que parece que están escritos enrevesados a propósito en muchas ocasiones. Y este es uno de los elementos que tiene que cambiar, y es que las cosas tienen que ser accesibles en un lenguaje comprensible para todas y para todos, porque por más que pongas la web, si cuando yo entro y quiero dar mis aportaciones para ver cómo va a ser el próximo impuesto de IRPF, que ese es el que pagamos mayoritariamente todas y todos, si quiero aportar algo no lo voy a poder hacer porque no voy a entender ni la primera palabra. Entonces, esto es un problema. Sí, esas dificultades de las que hablas en ERITS, ¿no? Yo creo que todos las sentimos muchas veces cuando intentas hacer cualquier solicitud, cualquier cosa oficial, pero bueno, creo que vosotros también coincidís en ese diagnóstico y en vuestra mano está el que eso sea más fácil y que dentro de 4 años, cuando volvamos a vernos aquí, que no sé si serán las mismas caras o no, pues que ya esté solucionado y podamos lanzaros otras preguntas. Así que es que ricasco a todos por venir, por contestar. Muchas gracias. Y ya está listo. De discapacidad de Barcelona, sí, me he reído mucho de ese libro.